los próximos 20 minutos voy a tratar de presentar, bueno, es un trabajo que hemos preparado en conjunto con mi colega Miguel Robles, resaltar la importancia que se debe tener para tener estrategias de monitoreo y evaluación de impacto en programas de seguridad alimentaria y nutricional. Y vamos a presentar como ejemplo el caso de Guatemala, que es donde IFPRI viene brindando colaboración técnica, el caso del plan del Pacto Hambre Cero. Sí, entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué debemos hacer un monitoreo? ¿Sí? Y básicamente hay cuatro motivos principales. El primero, naturalmente, es porque queremos darle seguimiento a indicadores intermedios, ¿no? Muchas veces, cuando diseñamos un programa, nos planteamos metas físicas, ¿no? Nivel de cobertura, por ejemplo. Entonces, queremos ir tomando foto en el tiempo para saber cómo están evolucionando esos indicadores. Esa es una primera razón o motivo principal por el cual debemos hacer un monitoreo. Un segundo motivo es por un tema natural de rendición de cuentas y transparencia, ¿sí? ¿Cómo queremos saber cómo se viene implementando el programa? ¿Sí? ¿Y de qué manera? Un tercer motivo es que el monitoreo es fundamental para tomar acciones correctivas, ¿sí? Entonces, muchas veces el monitoreo nos puede servir también como retroalimentación, para saber qué está funcionando en la operatividad del plan o del programa y cómo podemos corregir. Y un cuarto motivo es que también provee información crítica para la toma de decisiones, ¿no? Nos permite ahondar un poco más a veces en, por ejemplo, la calidad de servicios que estamos brindando, cómo es que la población objetivo, la población a la cual queremos beneficiar, cómo ellos están adoptando los servicios. Entonces, es información crítica que también puede servir como retroalimentación. Eso es por un lado. Y por otro lado está el tema de por qué hacer una evaluación de impacto, que es algo distinto. Monitoreo es, vamos tomando fotos, vamos haciendo un seguimiento de ciertos indicadores intermedios a través del tiempo. Ahora, ¿por qué hacer una evaluación de impacto? Bueno, el motivo principal es básicamente porque vamos a poder atribuir si el plan o programa donde estamos interviniendo está realmente o no afectando o beneficiando a la población objetivo. Sí, un tema de atribución, y esa es una palabra clave, atribución. La evaluación de impacto nos va a permitir determinar atribución. ¿Cuánto del cambio que observamos, por ejemplo, en ingresos de los agricultores? Pongamos un programa, por ejemplo, de insumos, ¿no? Que le damos insumos, queremos ver si eso está aumentando su productividad y sus ingresos. ¿Cuánto de lo que le hemos dado a través de estos insumos se puede atribuir, cuánto del cambio en el ingreso se puede atribuir al plan? Naturalmente acá también hay un tema de rendición de cuentas y transparencia, queremos ver los resultados. Hay un tema también que es una herramienta de gestión, queremos saber si seguimos invirtiendo en este programa o es mejor movernos a otros programas. Un cuarto punto es que permite fundamentar la sostenibilidad. ¿En qué sentido? Nosotros también queremos saber, y sobre todo también desde el punto de vista del gobierno y los donantes, cada dólar que invertimos en el programa, ¿cuánto está generando? ¿Está generando $1 más, $2 más, medio dólar? Es un tema de costo-efectividad que nos interesa. Y finalmente también justifica la expansión. Recordemos que muchas veces tenemos muchos programas pilotos. Estos programas pilotos sirven para ser evaluados, para hacer una evaluación de impacto rigurosa, que después nos va a permitir también expandir, si decidimos expandir a otras áreas o no. Entonces, es otro motivo por el cual debemos también siempre apuntar a una evaluación de impacto. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentamos normalmente cuando queremos hacer una evaluación de impacto? Y voy a incidir más en la evaluación de impacto por la importancia de la misma. El primer reto es lo que le llamamos el construir el contrafactual. Ahora, ¿qué es ese concepto? Para entender mejor el concepto, simplemente planteamos un ejemplo acá en la diapositiva, donde pongamos, por ejemplo, que hemos identificado al agricultor Juan, que va a ser beneficiario de un programa de transferencias condicionadas. Entonces yo estoy en el año, pongamos 2012, antes de darle la transferencia, y veo que Juan, por ejemplo, está gastando en alimentos $100 al año. Por poner un ejemplo, $100. Viene el 2013, Juan es beneficiario del programa, le damos la transferencia condicionada. Volvemos el 2014 a ver cómo ha cambiado el gasto en alimentos de Juan y su familia y vemos que el gasto subió a $140. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de las transferencias condicionadas se puede atribuir ese cambio de ingresos? De 100 a 140. Yo no puedo simplemente hacer una resta y decir que los $40, que porque el ingreso de Juan aumentó el gasto de Juan aumentó en $40, se debe a la transferencia condicionada. Sí, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque pueden haber habido otros motivos por los cuales aumentó el ingreso. De repente el 2013 fue un año de buena cosecha, de buen clima, la economía mejoró,
Entonces, hay otros factores que aumentaron el ingreso de Juan. Sí, entonces, lo que yo tengo que hacer, del punto de vista, bueno, hipotético, es, a mí lo que me gustaría es comparar la situación de Juan, de haber recibido la transferencia, que es lo que observo, versus su situación si no hubiera recibido la transferencia. Pero ¿qué pasa? Que esa situación no existe, porque yo ya lo ayudé a Juan. O sea, hay una situación hipotética que no tenemos. Y ahí es donde hablamos de construir el contrafactual. Entonces, ¿qué es generalmente lo que hacemos en evaluación de impacto? Buscamos un grupo de control o de comparación. Y ahí es donde entra Pepe. ¿Quién es Pepe? Pepe es alguien con características similares a Juan, que también gastaba en alimentos $100 antes de la intervención, pero que no fue beneficiado. Y resulta que Pepe, simplemente para fines numéricos, en este ejemplo, a Pepe también le aumentó el ingreso, pero le aumentó de 100 a 120. Entonces, ¿cuál sería mi evaluación de impacto aquí? ¿Cuál sería el impacto de la transferencia? Sería la diferencia en el cambio de ingresos de Juan versus el de Pepe, y en realidad es un $20 extra. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de tener un contrafactual, tener contra qué comparar el cambio ya sea en ingresos o en los indicadores que nos interesa de la población beneficiaria versus grupo de control. Ahora, ¿cómo construimos este contrafactual? ¿Cómo construimos este grupo de comparación? Generalmente en la literatura trabajamos con dos métodos. Uno que le decimos de método aleatorio, y hay un método no aleatorio o cuasi experimental, que es lo que se habla mucho en la literatura. El método aleatorio es bien sencillo, es básicamente, fijémonos en este círculo, ¿sí? Hemos identificado nuestra población objetivo, y dentro de nuestra población objetivo hay algunas diferencias entre los individuos. ¿Sí? Pongamos que los circulitos rojos representan individuos que comparten características similares de edad o de nivel de educación, por ejemplo, versus los verdes y azules, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Son personas con distintas características. Entonces, si yo voy a construir mi contrafactual de manera aleatoria, lo que voy a hacer es, diría que así como al azar, determinaría que un grupo va a ser beneficiado y otro grupo va a servir como comparación. ¿Sí? Es como lanzar una moneda. Ahora, obviamente, esto es algo difícil de implementar en la práctica, porque si sabemos que hay una población objetivo necesitada y vulnerable, hay que atenderlos, hay una necesidad de atenderlos, sobre todo en materia SAN. ¿Sí? Entonces, pero este es una primera aproximación, entonces simplemente vamos seleccionando azules o verdes y rojitos, y algunos sirven de tratamiento y otros de control. Es como buscar los mellizos, que le llamamos. ¿Sí? Y de ahí podemos determinar el impacto. Pero como decía, muchas veces no podemos implementar eso en la práctica, entonces vamos a métodos no aleatorios. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra población objetivo nuevamente y buscamos otra población que es comparable, similar, donde también vamos a poder identificar a los rojitos, a los verdes y a los azules. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? De mi población objetivo van a salir mis beneficiarios y de mi otra población van a salir mis controles o mi grupo de comparación. Y voy a poder también determinar el impacto. ¿Sí? Una forma, por ejemplo, de dar esta situación no aleatoria sería, por ejemplo, cuando hay un plan se implementa de forma escalonada, donde tenemos un grupo que se beneficia el primer año, otro grupo el segundo año, otro grupo el tercer año. Podemos buscar en ese grupo que se va a beneficiar después, que sea la comparación del primer grupo, y así sucesivamente. Un segundo reto que enfrentamos en la evaluación de impacto es la temporalidad de los efectos. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, tenemos un programa de intervención. Pongamos, acá hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, de una intervención de nuevo de transferencias condicionadas, y vemos, por ejemplo, que el ingreso promedio, la situación inicial era de nuevo $100. Pero ¿qué pasa? El año siguiente, después que se hizo la intervención, sube a 200. Pero un año después, vuelve a caer en $100. Entonces, acá viene la importancia de tener no solo una encuesta de línea de base y una de seguimiento, sino varias encuestas de seguimiento. Y ahí hay un tema, por ejemplo, presupuestario. Muchas veces no se dispone de dinero ni siquiera para hacer una línea de base. Pero acá es importante, si queremos capturar efectos en el corto, mediano y largo plazo, tener varias encuestas. No solo una. Porque ¿qué pasa? De repente yo me quedo con la primera y veo, aumentó el ingreso en $100. Pero ¿qué pasa el siguiente año? Cayó. Entonces tenemos que también saber diferenciar en efectos de corto, mediano y largo plazo. Y un tercer reto que enfrentamos también en la evaluación de impacto es que en muchos programas, sobre todo de SAN, en materia de seguridad alimentaria y nutricional, hablamos de un paquete de intervenciones.
No de un paquete, no es solo una intervención en particular, sino un paquete de intervenciones. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, por ejemplo, en este ejercicio, tenemos un primer grupo que recibe servicios de salud y nutrición, charlas informativas de salud y provisión, por ejemplo, de alimentos fortificados. Pero vamos a tener un segundo grupo que además le vamos a dar transferencias condicionadas y van a ser también partícipes de un programa de alfabetización. Y un tercer grupo que podría tener además acceso a crédito. Entonces también tenemos que determinar y definir qué vamos a evaluar, el impacto de qué, de todo el paquete o de los subcomponentes. Y para responder eso tenemos que determinar nuestros controles. Nuestros grupos de comparación va a depender de lo que queremos estimar. Y recordemos muchas veces que hay complementariedades entre intervenciones. A veces una intervención se complementa con la otra y genera mayores efectos. Nosotros no queremos tampoco decir, bueno, cambió el ingreso en $100 y podemos atribuir $50 al programa X. Pero este programa X tiene 10 intervenciones. Es como una caja negra. Nosotros queremos también abrir esa caja negra para saber en qué seguimos invirtiendo, porque de repente algo está funcionando, pero otra cosa no está funcionando. Entonces es importante, sobre todo para el tema de costo-efectividad, ¿no?, que buscamos. Entonces pasemos ahora un poco al ejemplo de Guatemala, donde, repito, ISPRI viene dando colaboración técnica. ¿Qué estamos haciendo ahí en materia de monitoreo y evaluación de impacto? Entonces, ayer que presentó Germán González de CESAN, mencionó entre otros objetivos, el principal objetivo del PPH0 o Plan del Pacto Hambre Cero es reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica en 4 años, ¿sí?, hacia finales del 2015. Ese es el principal objetivo del Pacto del Plan Hambre Cero. Y la población objetivo es la mitad del país con mayor desnutrición crónica. 166 municipios con tasas de desnutrición crónica de 43% o más, que es la mitad del país en Guatemala. ¿Sí? Pero este plan tiene una particularidad especial. Se diseñó de tal forma que iba a ser implementado en fases, en 3 fases. Repito, se identificó a la mitad del país con mayor tasa de desnutrición crónica y se determinó que se iba a implementar por fases, en el sentido de que iba a haber un primer grupo, los de mayor tasa de desnutrición crónica, arriba de 70.4%, el primer grupo, donde se iba a intervenir primero. Se iban a intensificar las intervenciones el primer año. Un segundo grupo, fase 2, con tasa de nutrición crónica arriba de 60.1, que se iba a intervenir el segundo año. Y un tercer grupo, en fase 3, con tasa de nutrición crónica arriba de 42.9%, que se iba a intervenir el tercer año. O sea, iba a ser un plan de intervención por fases. ¿Sí? Y esto es importante que lo recuerden, porque eso después nos va a ayudar a lo que es la estrategia de evaluación de impacto, que va a venir en los próximos slides. Este simplemente es un mapa con la distribución geográfica de los municipios por grupo, ¿no? El grupo 1, grupo 2, grupo 3. Hay una alta concentración en grupo 1 en el altiplano occidental, ¿no?, que es una zona de mayor vulnerabilidad y pobreza en Guatemala. ¿Cuáles son los componentes del plan? Bueno, este plan hay 21 instituciones involucradas y 16 directamente en la implementación. Y estas están a cargo, hay 76 actividades presupuestarias, y de esas actividades presupuestarias se abren en 276 productos y subproductos, ¿sí? Y cuando hablamos de productos o subproductos hablamos de intervenciones específicas, que pueden dividirse en componentes directos, como por ejemplo servicios básicos de salud y nutrición, como componentes indirectos, o de viabilidad y sostenibilidad, como por ejemplo provisión de agua y saneamiento básico. Entonces es una serie, un grupo de intervenciones lo que hay acá en el plan. ¿Y cuál es la población objetivo? Son los niños entre 0 y 5 años y las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, ya sea embarazadas y no embarazadas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos conjuntamente con CESAN en el apoyo técnico de ISPRI en cuanto al monitoreo y evaluación de impacto? Entonces, básicamente nos planteamos 2 objetivos. El primero, naturalmente, es evaluar el impacto del programa, ¿sí? Queremos atribuir, si hay algún cambio de nutrición crónica en la población objetivo a través de los años, queremos saber cuánto de ese cambio se debe al plan, al paquete de intervenciones. ¿Sí? Es una primera pregunta que queremos responder. Y una segunda es que también queremos hacer un monitoreo, darle seguimiento a ciertos indicadores, por ejemplo, tasa de prevalencia de nutrición crónica o de obesidad año a año. Tomar como fotos cada año. Entonces, responde a ambos objetivos la colaboración técnica de ISPRI, ¿no?, tanto en monitoreo como evaluación de impacto.
Sí, instituciones involucradas, bueno, en lo que es monitoreo y evaluación está CESAN, está el INE, que son los que levantan las encuestas, los que nos apoyan levantando la información, está el ISPRI, que ya dije que damos el apoyo técnico, y contamos con el apoyo financiero de USAID, de AECIT y también del Ministerio de Finanzas de Guatemala. ¿Sí? Y es una colaboración, un plan de 4 años, ¿no? Del 2012 al 2015. Entonces, ahora recordemos de nuevo que el plan está diseñado para implementarse en fases. Entonces, justamente de ahí es donde parte o es la base para nuestra estrategia de evaluación de impacto. Vamos a aprovechar esa implementación escalonada. ¿En qué sentido? En el sentido que en la fase 1 van a haber algunos municipios, de los 33 municipios de la fase 1, del grupo 1, van a haber algunos con tasas de nutrición crónica muy similares a algunos de la fase 2 que se quedaron, que no entraron en el primer corte. Entonces, naturalmente, esos municipios con tasas de nutrición crónica similares son comparables. Obviamente, dentro de los municipios hay heterogeneidad que se va a controlar, ¿sí?, de manera estadística, pero como punto de partida son comparables, tienen tasas de nutrición crónica similares, solo que unos hicieron el corte para la fase 1 y otros entran en la fase 2. Y lo mismo se da aquí, entre la fase 2 y la fase 3, y entre la fase 3, que es el último grupo que ha entrado, y los que se terminan quedando, ¿no? La otra mitad del país, bueno, los colindantes. Entonces, justamente de acá es donde va a salir nuestro grupo de tratamiento y nuestro grupo de control. Justamente vamos a aprovechar ese escalonamiento. Sí, son comparables, unos reciben tratamiento antes que los otros, entonces podemos a partir de ahí determinar o atribuir impacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos, tenemos 166 municipios y nosotros los llamamos de municipios azulitos y municipios verdes. Los 166. Los azulitos son los que nos van a servir para la evaluación de impacto y los verdes para la representatividad. Los azules también sirven para representatividad, pero sobre todo para evaluación de impacto, y los verdes se complementan para tomar esa foto representativa, esa foto que también quiero tomar cada año para monitoreo, para darle seguimiento a mis indicadores intermedios. Sí, recordemos que tenemos dos objetivos, en nuestra estrategia de evaluación de impacto y monitoreo. Tomar fotos y al final atribuir impacto. Entonces, otra cosa que hacemos naturalmente es acá sobremuestreamos. En los azulitos vamos a sobremuestrear. ¿Para qué? Porque necesitamos más información de calidad para hacer la evaluación de impacto. Este simplemente es el mapa de la distribución de los verdes y azules, de los municipios verdes y azules. Y a partir de ahora voy a empezar a hablar de verdes y azules. Azules son para impacto, verdes para monitoreo. Y eso es un poco lo que decía, ¿no? Entonces vamos a tener los azules que sirven para impacto, pero también sirven para ir tomando esa foto representativa año a año y el monitoreo. Y tenemos el resto de municipios que son los verdes, que solo sirven para representatividad y monitoreo. ¿Sí? Entonces al final estamos cumpliendo con los dos objetivos que nos trazamos, ¿no? Tenemos los verdes y tenemos los azules. Una particularidad adicional, ya dije que los azules los usamos para la evaluación de impacto, pero además en los azules vamos a colectar información de tipo de panel. ¿En qué sentido? En que vamos a ir a los mismos hogares y vamos a darle seguimiento a esos hogares a través del tiempo. Desde el punto de vista técnico, esa es una información muy rica, porque nos va a permitir darle seguimiento a estos hogares y a estos niños a través del tiempo y poder a partir de ahí luego hacer las estimaciones correspondientes que nos permita determinar el impacto. Entonces va a ser un panel. En los verdes, que también nos sirve para tomar la foto, a eso sí los vamos a seleccionar año a año de manera aleatoria. Entonces tenemos un conjunto de estrategias de selección de la muestra. Y para hacerlo un poquito más, para agregarle un grado más de complejidad, el panel además tiene que ser un panel dinámico. Ahora, ¿por qué decimos dinámico? Porque recordemos que la población objetivo del Pacto del Plan Hambre Cero son niños entre 0 y 5 años. ¿Qué pasa? El 2012, que está aquí, acá hay niños de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y de 4 a 5. Pero ¿qué pasa el segundo año? Esos niños de 4 a 5 ya, decimos, se graduaron. Ya pasaron a tener entre 5 y 6. Ya no son parte de la población objetivo. Entonces, ¿qué entra aquí? Ellos salen de la muestra y tiene que entrar un nuevo grupo de niños entre 0 y 1. De ahí viene el componente dinámico, que es un panel que va rotando en el tiempo. Obviamente estos niños de 0 a 1 eran de las mujeres que estaban embarazadas el primer año. Sí, es como un ciclo. Y tenemos que de nuevo también
recolectar información de mujeres en edad fértil no embarazadas, ¿no? Que básicamente manteniendo, tomando fotos representativas y dándole seguimiento sobre todo a los individuos que son la población objetivo del Pacto del Plan Hambre Cero. ¿Sí? Esto simplemente es para poner en contexto el plan de trabajo global que tenemos. Como decía, es un plan de 4 años, del 2012 al 2015. Entonces tuvimos nuestra primera encuesta o encuesta de línea base del 2012, se hizo una encuesta del 2013, ahorita estamos en los preparativos de la encuesta del 2014 y el 2015 vamos a hacer otra encuesta. Ahora, un detalle es que obviamente después de las primeras encuestas podemos hacer un primer análisis de seguimiento, ¿sí? El monitoreo, esas fotos que venía diciendo que tomamos año a año. Y naturalmente también podemos hacer talleres de lecciones aprendidas después de cada encuesta para hacer los correctivos necesarios. ¿Sí? Y en la segunda encuesta vamos a tener un segundo análisis de seguimiento con el respectivo taller de lecciones aprendidas y recién culminando la última encuesta es que vamos a poder generar ese estudio de evaluación de impacto y determinar la atribución o no del plan. Si cambió, en cuánto cambió y cuánto corresponde al PPH0, ¿no? Al plan del Pacto Hambre Cero. Sí, obviamente en el intermedio este año también se hizo una capacitación en evaluación de impacto. Venimos trabajando colaboración estrecha con CESAN, con el equipo técnico de CESAN y también con el INE, ¿no? Entonces, simplemente para como especificar un poco más lo del plan de trabajo y lo que venía mencionando, es que año a año en cuanto a monitoreo podemos ir tomando estas fotos, ¿no? ¿Fotos de qué? De tasas de prevalencia en desnutrición crónica, en obesidad, en anemia y en otros indicadores. Año a año podemos ir tomando fotos. Pero para lo que es impacto, como decía, eso lo vamos a ver recién al final. Y para eso estamos recolectando esta información de los municipios azules y siguiendo estos datos de panel, ¿no? Dándole seguimiento a estos hogares año a año, y este panel dinámico que decía. ¿Por qué toma tiempo en obtener resultados de impacto? Bueno, ya Marie Rubel lo comentó en la mañana, la experiencia internacional nos muestra que toma años y hasta décadas en bajar la desnutrición crónica, ¿no? Y mostrar el caso incluso de Brasil como un caso relevante, incluso el más representativo, que cayó, si mal no recuerdo, en 20 puntos porcentuales en 30 años. Sí, entonces toma tiempo, 2 minutos. Y el otro motivo es que como estamos recolectando este panel año a año, recordemos que el primer año solo había un primer grupo de intervención, tenemos que ir aumentando nuestra muestra también. Tenemos que tener un suficiente número de observaciones para poder determinar impacto, tener poder de muestra. Para poder determinar el impacto necesitamos ir recolectando más años para poder hacer estas estimaciones correspondientes para lo que es atribución de impacto. Entonces, esos son los 2 motivos por el cual la evaluación de impacto es más a mediano plazo, ¿no? Y en cambio el monitoreo es año a año, es una foto cada año. Y ya para ir culminando, también queremos resaltar que en todas estas encuestas estamos aprovechando las nuevas tecnologías de información. Entonces, por ejemplo, estamos usando cartografía satelital. Para lo que es la cartografía, por ejemplo, seleccionamos los sectores donde vamos a hacer las encuestas. La cartografía se hace con Android, con celulares. Para lo que es la selección de la muestra estamos usando software especializado, que es el Stata, que usamos mucho los economistas. Para el levantamiento de información usamos las tabletas, las Micros Schoolmates, tabletas. Eso también nos permite que aprovechar o ganar un poco en cuanto a lo que es consistencia de información, ¿no? La información se colecta y prácticamente al día siguiente la tenemos en nuestra computadora. Sí, por la transferencia de datos, es prácticamente en línea. Se han usado también GPS para localización de los hogares y también se ha usado equipo especializado, ¿no? Porque recordemos que también estamos capturando antropometría y medición de hemoglobina en la sangre, ¿no? HemoQs y balanzas electrónicas, por ejemplo. Otro punto que también hemos venido recolectando es también sal en los hogares. ¿Por qué? Porque hay un tema también de yodo, de falta de yodo en la sal, que también queríamos analizar, ¿no? Y se han hecho algunos tests también con eso. Entonces, si íbamos al hogar, que encuestábamos, que hacía antropometría, también nos llevamos una muestra de sal de la cocina. Obviamente pidiéndolo prestado, ¿no? Finalmente, eso simplemente, con eso termino, porque ya estoy, creo, fuera de tiempo. Simplemente para mostrar las 2 fotos que hemos tomado, ¿no? El 2012, nuestra línea de base, y el 2013, que fue nuestra primera encuesta de seguimiento, ¿no? Entonces, el indicador de mayor interés, la desnutrición crónica, el 2012, a partir de los datos que recolectamos,
nos arroja una tasa de prevalencia de nutrición crónica de 59.9 y el 2013 de 58,2%. Entonces, si hacemos la comparación, es una caída de 1,7%. Ahora, esta caída no es necesariamente significativa, estadísticamente hablando. Y más importante, tampoco podemos atribuir esto al plan. Sí, recordemos que la evaluación de impacto es algo más a mediano plazo. Entonces, simplemente estamos tomando fotos y naturalmente queremos darle seguimiento, ¿no? Queremos saber si está bajando o no la tasa de nutrición crónica año a año, ¿no? Y para eso también tenemos los municipios verdes, ¿no? Para ir tomando estas fotos representativas. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir, ¿no? En el caso de anemia sí hay una caída un poco más alta, ¿no? De 34,4 a 29,9. Y eso es todo. Gracias.